sean bienvenidos a un nuevo podcast Conectados con Dios. Para mí un privilegio tener en el día de hoy una hermana de la iglesia Riverside que yo aprecio muchísimo, en especial una persona con un alto valor tanto humano como espiritual. Mi hermana Cándida con nosotros con un testimonio impactante que a usted los va a llenar con el Espíritu del Señor y lo va a ayudar. Yo sé que lo va a ayudar con su testimonio que nos tiene en el día de hoy. Bienvenida, Cándida. Cuéntanos cómo llegó Cándida a los pies del Señor. Bueno, ¿qué te digo? Buenas tardes ante todo. Un placer estar aquí con mi hermana querida, compartiendo y grabando para este canal, para este blog, que es dedicado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llego? Yo diría de toda la vida. Nací en el Evangelio. Amén. Gracias al Señor. Cuando mi mamá, cuando vine a tener el conocimiento, ya mi mamá era cristiana, por la gracia de Dios. Amén. Pero siempre pasamos, como cristianos, pasamos a veces procesos que nos afianzan más en el Señor. ¿Qué fue ese proceso que tuvo que pasar Cándida que afianzó más su fe y su amor a Dios? Ok, muy bien, gracias por esa pregunta, muy buena. En el proceso que uno tiene de la vida, hay altas y bajas. Entre esas altas y bajas en el Evangelio, siempre nunca he perdido el temor de Dios. Siempre he tenido temor de Dios y he sabido que Él es el supremo y que fuera de Él no hay nada. No era que era cristiana así en sí, sirviendo, yendo a la iglesia, nada. Pero sí siempre con el temor de Dios en el que me crió mi mamá. Pero pasa que yo tengo un testimonio de muchos a través de los años y a lo largo de la vida, pero voy a decir uno en especial. Me pasó uno con lo que uno más quiere. Cuando hablamos de los hijos, ahí está todo, eso es lo máximo. Dios me ha regalado dos bellas hijas y una de mis hijas, la mayor, después de la muerte de mi esposo, yo quedé un poco aludida y yo quise como si le digo, aunque me dé apuro decirlo, no estaba conforme con mi Dios. Yo estaba un poco que decía, Dios mío, pero ¿por qué me quitaste mi compañero? Y me sentía aludida, pero Dios me hizo ver que Él da y Él quita, como dijo Job. Él me dio esos dos tesoros, una familia. Y era el tiempo de que Dios recogiera a mi esposo. Y Él lo hizo porque Él se impone. Pero yo no estaba conforme con Dios. No sé si han vivido esa experiencia. Pero yo sentía que Él no merecía morir. Y que yo no me podía quedar sola. Y sentía que después de tanto yo servirle a Dios, digo así entre comillas, porque a Dios no le damos nada, todo lo recibimos por gracia. Y yo no me daba cuenta de eso. Y le reclamaba a mi Dios la muerte de mi compañero de tantos años. Entonces mi hija dice, mami, voy al médico. Aquí es donde empieza mi testimonio. Voy al médico que tengo una cita con el oculista. Cuando tenía un rato para allá, me llama y dice, mami, llorando, yo estoy muy preocupada porque este doctor dice que yo tengo un problema muy fuerte, que él ve un líquido detrás de mis ojos. Y mi hija menor y yo estábamos ahí, salimos a la calle desesperada. Ay, ¿qué será lo que ese hombre dice? Yo voy a ir mañana contigo donde él otra vez. Cuando fui, él dijo, es que yo veo ese líquido. Ella tiene un líquido detrás de sus ojos y hay que mandarle a hacer un hemoral para poder en ese hemoral determinar qué es lo que ella tiene. Bueno, nos fuimos para la casa desesperada. Ahí yo empecé. Dios empezó a tratar conmigo porque yo estaba muy disconforme. Dios me hizo entender que Él es el dueño de la vida, que yo tenía cosas que Él me había regalado que también valían mucho para mí y que Él recogió a mi esposo, pero que yo debía ser conforme, porque también tenía cosas muy preciadas como un hijo, que es lo más grande que uno tiene en la tierra.
Entonces Dios me hizo entender y yo no dormía, desesperada. Me levantaba a medianoche, me tiraba a orar, le pedía perdón a mi Dios una y mil veces para que Él tuviera misericordia de mi hija. No me la quite, yo le decía. Yo te pido perdón por mi falla, por dudar de tu amor y por el no ser conforme a la muerte de mi esposo. Un día era domingo en la mañana. Ustedes saben que los domingos no hay muchos doctores que estén dispuestos a hacer estos estudios. Cuando llegamos al hospital, yo le dije a mi hija, levántate, que siento de Dios, antes de ir a la iglesia, ir al hospital contigo, que te van a hacer el estudio. Y ella me dice, mami, pero ¿de qué que tú hablas? Hoy no programan estudios. Sí, vamos. Cuando fuimos, la señora que estaba delante dice, no, el doctor que hace ese estudio no está hoy. Y yo hice así, dije, pero Dios mío, tú me confirmaste que sí, que hoy iba a ser el estudio de mí y que yo iba a poder dormir tranquila. O sea, sabiendo una cosa o la otra y no en esa incertidumbre que estábamos. Bueno, entonces cuando le digo yo, pero señora, yo estoy desesperada y no le pueden hacer ese estudio porque un día más puede ser definitivo para mi hija. Ayúdenos. Y ella dijo, espere, le vamos a hacer el estudio. Y llamó por teléfono y dijo, se le va a hacer su estudio. Cuando entraron mi hija, a mí me dejaron fuera. Y yo estaba tan desesperada, le digo, que yo me estaba nevando mucho y yo salía fuera a la nieve y estaba así cubierta de nieve. Y mi hija le estaban haciendo el estudio, el hemoral completo, y yo así cubierta de nieve. Y entonces me dijo algo en mi mente, pero vete para la iglesia a clamar a Dios durante el servicio. Y me fui para la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, me arrodillé, que mis hermanos son testigos, los de aquí de la iglesia Riverside. Y no me paré. Todo el servicio, la predicación, todo, yo no me paré, clamando a Dios. Y terminó el servicio y no terminaba el estudio porque era de muchas horas, porque se esperaba lo peor de mi hija. Entonces, cuando terminó el servicio, yo le dije a mi hija, ay Dios mío, vámonos, pero yo estoy esperando respuesta, no me quisiera ni ir. Bueno, pero nos fuimos para la casa. Cuando yo no hablaba, callada, mi otra hija decía, mami, estate tranquila. Cuando llegando a la casa me timbró el teléfono y mi hija me dijo, mami, yo no tengo absolutamente nada. Amén. Ellos me dicen que por qué me indicaron este estudio, porque yo no tengo nada en mi cabeza. Y mi hija, por la gracia de Dios, Dios me dio esa respuesta. Por eso estoy dando este testimonio, para decirle a ustedes por este medio de la hermana mía que me ha dado la oportunidad de dar este testimonio tan valioso para cualquiera de las personas que me escuchan. Mi hija me dijo esa palabra, mami, yo no tengo nada, yo caí de rodillas en la nieve. Y cuando mi hija me vio que yo caí, creyera que había pasado lo peor, la otra hija mía. Dice, mami, ¿qué pasa? Yo le dije, pasa, que Dios me escuchó, que Dios se glorificó. Al Dios que yo le sirvo es un Dios vivo. Y Dios me dio esta lección para que yo entienda que Él es Dios y no hay más. Y que solo Él es que maneja todas las situaciones de la vida. Y Él es quien permite las cosas. Ese es mi testimonio. Amén. Eso fue reciente. Eso es reciente en el invierno pasado. Y gracias a Dios mi hija no ha vuelto a hablar de eso, ni allá nadie ha vuelto a hablar de enfermedades. Y yo me he resignado a la muerte de mi esposo y sé que todo en la vida pasa porque Dios lo permite. Dios tiene el control de nuestra vida, quiéralo o no. Y que usted y su familia han sido víctimas del COVID. Su esposo falleció víctima de esta terrible pandemia que en el 2020 nos azotó fuertemente y que perdimos muchos familiares, seres queridos, conocidos, y que usted le tocó con su compañero. Y que por la gracia de Dios usted puede salir adelante y continuar a pesar de esta tragedia. Esas personas que nos están mirando ahora mismo, que están pasando por situaciones difíciles,
tal vez por muerte familiar o alguna enfermedad, o simplemente tienen un vacío en su interior. ¿Qué usted le dice a esas personas? Bueno, tú has dado al clavo totalmente. El caso mío, el que tú has descrito, ese vacío, esa sensación de no hay nada más, ese abismo, ese yo lo estuve hasta que Dios me llamó a la atención y me hizo entender que Él me había dado cosas y me había quitado cosas y que valorara lo que tenía en mis manos y que dejara ir las que ya eran de Él. Y hoy en día mañana mi esposo cumple 4 años, él murió en la pandemia y yo estoy dando este testimonio porque yo sé que Dios me ha sostenido hasta ahora y nunca me ha dejado. Si usted ha pasado o está pasando en estos momentos por una situación similar a la mía, tenga fe, confíe en Dios y deposite su carga en Él como yo lo he hecho. Poderoso testimonio. Yo creo que tendremos que hacer otro podcast porque han sido tan grandes las maravillas que el Señor ha hecho con usted, que hemos sido testigos aquí con su familia, que tendríamos que hacer otra entrevista. Así es. Sería un privilegio para mí también que usted también la compartiera Gracias. con nuestros hermanos. A ustedes, gracias por estar como siempre con nosotros, apoyándonos aquí en este canal de YouTube, Iglesia Riverside. Dele like, comparten esta entrevista para que llegue a más personas y así bendecir a más almas. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén.